Ok, ya estamos en vivo. Ok, tú puedes ver allá los comentarios. Se supone que sí. Y si se conectan personas, que todavía no hay nadie. Ok, pues vamos a dar unos minutitos en lo que la gente se va conectando y vamos a compartirlo también para que otra gente se conecte. Saludos a quienes se están conectando. Estamos dándole unos minutos a las personas para que puedan meterse y también estamos pues compartiendo el video para que llegue a más personas. Comenzamos ya mismo. Gracias a quienes ya están conectadas y conectados. Yo creo que ya podemos ir empezando. Ya Sí. se irán uniendo otras personas y anyway esto se queda grabado, así que después las personas que están ahora mismo trabajando tienen una oportunidad de ver el microtaller, porque esto se trata de un microtaller, es un espacio corto de tiempo también. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero, pues les vamos a, bueno, por si acaso es la primera vez que se conectan, pues mi nombre es Isabel Ramos, que soy la coordinadora de la ruta, y está con nosotras pues Amarely Paz Jiménez, que es la directora ejecutiva de Proyecto Matria, que es de donde sale el proyecto de la Ruta de las Mujeres. Y pues bueno, hoy queríamos hablarles un poco, ¿verdad? Contextualizarles lo que son todos estos procesos de transición de gobierno que esta semana comenzaron las vistas de transición y pues puede que muchas de ustedes hayan estado viendo en las noticias algunas de la información más destacada que se ha estado publicando y lo que se va diciendo. Y pues queríamos aclararle un poco qué son las vistas de transición de gobierno y la importancia, ¿verdad?, de que las estemos siguiendo pues muy cautelosamente y estamos pendientes a la información que aquí se está compartiendo. Y un poco pues también para que sepan cuál es el rol de todas nuestras personas como ciudadanas y que participamos de estos procesos democráticos ante los cambios de gobierno que vamos a estar viendo pues próximamente. Se voy a comenzar un poco para resumirle brevemente, según lo que estipula la ley de transición de gobierno, que es la ley para regular los procesos de transición de gobierno, para que tengan una idea quienes no saben, pues estos procesos se dan para que poder agilizar los cambios de gobierno, sobre todo cuando se está viendo un cambio de partido político, aunque sabemos que este caso no es lo que está ocurriendo, pero se supone que entonces el gobierno saliente haga un informe y un cuadre, ¿verdad? De como un update, ¿verdad? Le explique bien al gobierno que va a entrar cuál es el estatus de todas las agencias de gobierno, desde los presupuestos, los empleados, las empleadas, las vacantes, qué tipo de relación tienen, qué se ha logrado, qué no se ha podido lograr, qué dinero se ha utilizado y qué no. Y entonces informe un poco lo que se ha ocurrido en el último cuatrenio para que entonces el gobierno entrante pueda tener toda esa información y como se estipula un poco en la ley, ¿verdad?, que es una información súper importante porque de aquí es que se van a tomar la decisión de las primeras decisiones y
¿verdad?, que va a tomar este gobierno entrante una vez empiece en enero. Entonces se crea esta ley de transición de gobierno para que se haga de una manera transparente y que participen todas las agencias gubernamentales y así se pueda, no haya ningún percance entre los gobiernos si hubiese diferencia de partido o entre el mismo partido si hubiesen, ¿verdad?, diferentes maneras de gobernar y de estipular lo que se debe hacer. Y pues entonces se dan estas vistas que se dividen por diferentes agencias o temas y que se tienen que llevar a cabo según la ley antes del 31 de diciembre. Se supone que estos procesos hayan comenzado 4 días después de las elecciones generales, pero pues como saben que el proceso este año ha sido un poco más lento en el conteo de votos, pues entonces ahora es que están comenzando esta semana. Entonces, si quieren para más información específica de la agenda y los días que se van a estar hablando en las vistas de los diferentes temas, pues pueden acceder a la página del gobierno que es transición2020.pr.gov y ahí pueden ver en vivo, se están transmitiendo en vivo este año para que todo el mundo las pueda ver. E igual también se van subiendo los informes de las diferentes agencias de gobierno para que la ciudadanía y los medios de comunicación tengan constancia de estos, pero se van subiendo una vez se dialoga en las vistas. Entonces, si ven que no pueden acceder es por esto. Y ahí pueden ver también la agencia. Hoy, por ejemplo, están haciendo las vistas de los temas de salud y ayer se estuvieron hablando de algunos de los temas de vivienda. Muy bien. Bueno, pues Isabel ya les explicó lo que es ese proceso de transición, ¿verdad? Pero un poco también trayéndolo a información práctica que necesitamos nosotras y nosotros, personas comunes, que no trabajamos en el gobierno, pero que nos interesan los asuntos de derechos humanos, pues tenemos que pensar que el gobierno opera como si fuera una empresa gigantesca con múltiples oficinas, múltiples departamentos, cada uno con su propia contabilidad, con su propio plan de trabajo, y eso es lo que pasa no solamente cuando tomamos en cuenta las agencias de gobierno, como el Departamento de Salud, el Departamento de Vivienda, Educación, la Familia, sino que aún dentro de esas oficinas hay múltiples programas que toman decisiones y que tienen planes de trabajo que son interdependientes. Así que imaginen lo que pasa cuando cada 4 años las cabezas que dirigen esas oficinas salen y entra una persona totalmente nueva a tomar decisiones en cuanto a los programas que ya existían y a decidir con cuáles de esas cosas se queda y cuáles de esas cosas cambian para los próximos 4 años. También que tenemos que tomar en cuenta que en Puerto Rico ha habido lamentablemente una tradición que cada vez que hay un cambio de gobierno por razones político-partidistas, como quien dice, se echa el zafacón lo que hizo la administración anterior y se parte de cero. Eso es terrible porque por la complejidad misma de la composición a nivel de finanzas, de programas, de posiciones de confianza o posiciones de carrera, es bien difícil tú encajar cada 4 años todo un sistema y ponerlo a correr de manera eficiente. Este año hay una particularidad y es que además es una transición entre una gobernadora y un gobernador del mismo partido político. Ahora, son 2 personas que compitieron entre sí en un proceso de primaria y estamos también en un proceso de transición en el cual la gobernadora saliente le correspondió estar durante el último año y medio tomando decisiones relacionadas con el coronavirus, con los desastres como el terremoto, el seguimiento a los estragos del huracán María y una sociedad convulsa porque salimos del verano de 2019, pero además hay un estado de desconfianza en la gestión gubernamental, no solamente por la manera en que respondieron a los desastres, sino por todos los escándalos que hemos encontrado en el camino sobre contratos fatulos, malversación de fondos, referidos al fiscal especial independiente. Así que más que nunca hay que estar pendiente de estas vistas de transición, no solamente porque de por sí ya tenemos una desconfianza en la estructura gubernamental, sino porque además estamos en un momento histórico en el cual el junte de todos los desastres que hemos vivido en los últimos 4 años se convierten en una potencial catástrofe para los derechos humanos de la gente en este país. No hace ni 8 meses, 6 meses, 7 meses, que estuvimos hablando de la gente en Puerto Rico con hambre, de las largas filas de desempleo. Se ha estado hablando también consistentemente de las ejecuciones hipotecarias, de los desahucios de vivienda, de la violencia de género, que es un tema que esta semana está muy presente por el número de feminicidios y porque la semana que viene es el Día Internacional de No Más Violencia hacia las Mujeres. Así que cuando tú miras ese mapa, ¿verdad?, de situaciones que estamos manejando como país y miras nuevamente la respuesta gubernamental, tú te das cuenta que tienes que mirarlas
tienes que ver las vistas de transición y tienes que ver la información que se está compartiendo ahí y analizarla no meramente desde un punto de vista de datos y decir, anotar, tomar nota y decir, pues mira, sí, se dijo de vivienda, se dijo de salud, sino que parte de nuestro análisis como espectadora de esas vistas de transición debe ser también qué preguntas se hicieron y qué preguntas no se hicieron, cuál es la perspectiva que está detrás de cada una de las preguntas que se hacen y cómo lo que se dice y lo que no se dice en las vistas de transición afecta las decisiones de los próximos 4 años, como les mencionaba Isabel hace un rato. Así que nosotros por eso este año, como parte del trabajo de la Ruta de las Mujeres, decidimos que todo el trabajo que hicimos preeleccionario era importante, era un proceso de apoderamiento político, pero sabemos también que es más importante todavía el trabajo que se hace después de las elecciones con lo que va a ocurrir en los próximos 4 años. Y entonces, yo no sé si ustedes se han fijado, pero normalmente ocurre algo bien curioso con los procesos eleccionarios en Puerto Rico y es que todo el mundo se afana antes de las elecciones, todo el mundo habla de los programas de gobierno, todo el mundo está pendiente de lo que se dice y no se dice, llega el día de las elecciones y se crea como un vacío, todo el mundo se va para su casa, se va a celebrar Acción de Gracias, las Navidades, y no se acuerdan de los políticos hasta que juramentan en enero. Pues este año ese lujo no nos los podemos dar, porque en este periodo vamos a ver no solamente las vistas de transición, sino que vamos a ver también cómo se comienzan a hacer nombramientos de funcionarios y funcionarias que van a ocupar sillas en enero. Y cuando digo nombramientos no me refiero a los electos, me refiero a los jefes y a las jefas de agencia que Pierluisi ya anunció que va a estar nombrando y que de nuevo se relaciona con el proceso de las vistas de transición. Isabel, no sé si quieres añadir algo. No, también les quería mencionar que otra cosa que nosotros estamos pendientes, ¿verdad? Que se me olvidó mencionar al principio, es que estas vistas de transición las lideran diferentes comités del gobierno entrante y del gobierno saliente. Entonces, quizás han visto en las noticias que se han visto los nombres de esas personas y hay diferentes periodistas pues explicando quiénes son también estas personas, porque así uno puede entender también pues el punto de vista o de partida desde el cual se hacen las preguntas y quizás pues investigar, ¿verdad? O pensar un poco más, observar en los diferentes intereses que pueda estar teniendo pues el nuevo gobierno al hacer estos primeros nombramientos, que aunque son nombramientos que no pueden tener ningún tipo de incentivo económico ni que necesariamente significa que están siendo nombramientos para diferentes puestos en agencias, pero son importantes, ¿verdad? Estar pendiente de quiénes son las que están haciendo estas preguntas para saber pues las que se quedan fuera y por qué, con qué intención se hacen las que se hacen. Uh-huh. Así que a nosotras nos gustaría compartir como si fuera una especie de checklist, ¿verdad? De lo que tenemos que tener en mente en este proceso de las vistas de transición. Número 1, ¿quiénes son las personas que componen esos comités de transición? No solamente el comité de transición saliente, sino el comité de transición que nombró el gobernador electo y que está presidido por el actual alcalde de Bayamón. ¿Por qué hay que mirar esa composición? Porque son personas que potencialmente pueden ocupar posiciones en el futuro, pero son personas también que dependiendo de su contexto previo, qué posturas hayan asumido en cuanto a derechos humanos, qué contratos hayan tenido con el gobierno, en qué corporaciones públicas o privadas han trabajado, van a enfocar su atención en los temas que son de su interés, ¿verdad? Y de su beneficio. Así que el primer punto que tendríamos que mirar en un proceso de vistas de transición es quiénes componen los comités de transición. El segundo punto que tendríamos que mirar y atender es desde qué punto de vista se desarrollan las preguntas y las intervenciones a través de ese proceso de transición. Cuando estamos trabajando con dirigentes políticos que parten de políticas económicas que solemos denominar neoliberales, pues usualmente sus preguntas se centran en aspectos de desarrollo económico, de alianzas público-privadas. Pero aún en el campo de desarrollo económico, sus preguntas y la información que publican o que buscan, que tratan de atender, suelen ser indicadores de desarrollo económico que no necesariamente reflejan un desarrollo económico sostenible y equitativo para todo el país. Indicadores que suelen mirar en este tipo de mirada económica, el número de autos que se venden, cuántas hipotecas se otorgan, cuántas se ejecutan, ¿verdad? Ese tipo de indicadores, cuántos se venden materiales de construcción. Pero nosotras que trabajamos con derechos humanos sabemos que cuando miramos indicadores económicos desde esa perspectiva, nos vamos a hacer otras preguntas.
cuántos desahucios hay en los tribunales en espera de sentencia, cuántas ejecuciones de hipoteca ha habido en los últimos años, cómo ha variado ese número, cómo el Departamento de la Vivienda ha respondido a eso, cómo el Departamento de la Vivienda ha respondido al tema del huracán María y las ayudas federales que vinieron para que la gente pudiera rehacer sus espacios de vivienda. Entonces eso es importante, preguntarnos desde qué perspectiva se hacen las preguntas. Otro ejemplo, nosotras en el día de ayer le enviamos una carta al licenciado Pierluisi pidiéndole que incorporara el tema de violencia de género en el proceso de las vistas de transición. Yo creo que eso nunca se ha hecho y yo creo que nunca se le ha pedido expresamente a un gobernante entrante. Pero para nosotras era importante también que ese tema se incluyera porque si tú no tomas en cuenta la violencia de género, sus causas y las soluciones que tradicionalmente han sido trabajadas a nivel internacional y que además tienen base científica, pues no vas a buscar la información que necesitas en las agencias salientes, ¿verdad? Y después que se te vayan los funcionarios, ¿quién te va a contestar? Y hay preguntas que plantearse, por ejemplo, sobre las respuestas que ha dado el gobierno, qué programas ha habido en el Departamento de la Vivienda, qué programas ha habido en el Departamento de Salud, cómo la policía ajustó los protocolos y cuánto les costó, qué presupuesto se separó para atender el tema de violencia o la prevención de la violencia. Así que con esto de vivienda y violencia de género, le doy tan solo 2 ejemplos de los muchísimos que podríamos tener en mente a la hora de mirar ese proceso de transición y preguntarnos desde qué perspectiva, desde qué punto de vista ese proceso se está trabajando. Otra cosa que deberíamos mirar en un proceso de transición es la información económica que se provee. Aunque esa información económica pudiera estar de alguna manera sesgada por el punto de vista de quien está dirigiendo el proceso de transición, no deja de ser útil. Y cuando hablamos de información económica, no estamos hablando meramente de mirar lo que nos dice el Departamento de Desarrollo Económico, es preguntarnos qué ocurre con los presupuestos de cada una de las principales agencias que están relacionadas con asuntos esenciales, con servicios esenciales, vivienda, salud, educación, por dar un ejemplo, ¿verdad? Asuntos de infraestructura. De esos presupuestos, preguntarnos cuánto del dinero que se utiliza en Puerto Rico y se utilizó en los pasados 4 años es de origen federal. ¿Cuánto de ese dinero es de origen estatal? Es decir, que nace de los recaudos y del dinero que el gobierno va cobrando a través de los servicios que ofrece a la ciudadanía o de contribuciones. ¿Y cómo se distribuyó ese dinero? ¿Cuáles fueron las prioridades del gobierno en los pasados 4 años? ¿Cómo reacciona el comité de transición del gobernador electo ante esa información? ¿Parece estar de acuerdo? ¿Piensa que las prioridades deben cambiarse? ¿Hace comentarios sobre el trabajo previo? ¿Lo avala? ¿Lo critica? ¿Hace referidos al gobierno federal, como dijeron en un momento dado que estaban considerando hacer? Y esa información nos ayuda cuando estamos del lado de las organizaciones que trabajamos derechos humanos para ir trazando nuestro mapa de acción. Porque en la medida que vamos definiendo las posturas que asume ese comité de transición, podemos comenzar a hacer predicciones de cuáles son las áreas en las que vamos a tener que hacer una mayor inversión de energía a partir de enero a la hora de reclamar derechos humanos para las distintas comunidades. Isabel, ¿algo que quieras añadir hasta ahora? No, te voy a dejar que termines con el checklist primero para no confundir a nadie. Bueno, esos son los puntos principales del checklist, ¿verdad? También, algo que a mí me gusta mirar cuando he estado en vistas de transición antes, pero que este año por ser digitales una no necesariamente lo va a poder ver, es la interacción de las personas que están en ese espacio de las vistas de transición. Yo le decía a Isabel ayer o antier que yo siempre observaba quién entraba, con quién hablaba, dónde se sentaba, las expresiones faciales de personas que no necesariamente están sentadas en la mesa deponiendo, pero que son ayudantes. Porque ahí es donde tú empiezas a ver esos asesores que se están acomodando también en el proceso. Y es bien interesante porque en vistas de transición relacionadas con gobiernos anteriores, inclusive podíamos ver líderes del sector religioso sentándose en el área de los asesores y las asesoras, lo que ya nos da una pista de la influencia que pueden tener en el gobierno entrante. Este año ese beneficio no necesariamente lo vamos a tener porque son unas cámaras puestas sobre unas personas en específico. Esas dinámicas no las vamos a tener accesibles. Pero personas que entren allí, pues mira, nos pueden hacer llegar la información de lo que vean, de que entran y salen, porque eso siempre es información importante para nosotras y para toda persona que trabaja los derechos humanos.
finalmente, yo creo que inclusive el orden en el cual se tratan los temas es otro asunto importante a mirar. Si ustedes notan, comenzaron por el tema de vivienda, le ha seguido el tema de salud y nos tenemos que preguntar, mañana es educación, si no me equivoco, ¿verdad, Isabel? Sí, pero antes de vivienda estuvieron hablando de unos fondos económicos, no me acuerdo ahora el nombre exacto. Sí, así que han ido por temas que son bien importantes, pero hasta ahora no hemos visto, por ejemplo, nada relacionado con temas que tengan que ver con las mujeres o nada relacionado que tenga que ver con comunidades rurales de manera directa. Hay entidades como el Departamento de la Familia que de alguna manera tienen que ver con esos temas, pero nosotras hemos dicho consistentemente que los temas de las mujeres no los podemos encapsular en una sola agencia. No podemos decir eso le compete a la oficina de la Procuradora de la Familia y ya. Tampoco podemos decir que sea del Departamento de la Familia y ya, ¿verdad? Porque las mujeres estamos en todos los espacios, así que en todas las agencias deberíamos buscar una mirada que reconozca las necesidades particulares de las mujeres, de la misma manera que los grupos de interés que trabajan para personas con diversidad funcional, personas de edad avanzada, personas de comunidades rurales, grupos ambientalistas, deberían mirar qué se dice en cada una de las otras agencias en cuanto a temas que de alguna manera impactan su trabajo. Así que ese es como un checklist general, ¿verdad? Por supuesto que hay muchas otras cosas que deberíamos mirar. Los informes se están publicando y yo creo que quienes tengan la capacidad deberían leer los informes y leerlos con una mirada crítica, porque más allá de lo que se dice en la vista, en los informes podemos comparar hasta datos inclusive económicos y podemos hacer también una corroboración con cosas que han salido a través de la prensa. Algo que a mí me llamó mucho la atención de la gobernadora al inicio del proceso fue que ella dijo que no iba a haber mayores hallazgos en el proceso de transición porque su gobierno es un gobierno de ley y orden. Entonces yo decía, bueno, eso decían Pinochet, eso decía Franco, Isabel me recordó, eso lo dice Trump, y aquí lo decía Fortuño, ¿verdad? Así que el que alguien te diga, un gobernante te diga, o una gobernante te diga, mi gobierno es de ley y orden, no va a haber hallazgos, no quiere decir que no haya habido violaciones de derechos humanos, que no haya habido corrupción. Lo que quiere decir es que cree que lo cubrió lo suficientemente bien como para que no se note. Entonces, eso es algo que también nos impone la obligación de contrastar la información que estamos recibiendo a través del proceso de transición con la información que tenemos a través de la prensa, de otros documentos gubernamentales, como documentos que están en la oficina del Contralor, digitales y públicos, y documentos que están inclusive a través de la oficina de gerencia y presupuesto, a través de su página de internet. Sí, yo quería añadir a Maril que, por ejemplo, al principio de las vistas, Wanda también hizo el hincapié de que recordaran que ella entró como gobernadora con las mismas, con el panorama de que estaba dejando Ricardo Rosselló cuando renunció. Entonces yo creo que es importante ver por qué ella quiso hacer también esta distinción, un poco como para separar que ella ya venía con un trasfondo del cual ella entonces ha empezado a trabajar y a hacer cambios o no, y a seguir desarrollando pues alguna de las iniciativas que ya había hecho el gobernador. Y también quería mencionar que yo estuve viendo hoy un poco las pistas de salud, y sí que se mencionó, no las estuve viendo completas, o sea que puede ser que hayan dicho algo en otro momento. Les voy a decir el nombre, la persona encargada de los asuntos de calidad de vida y educación, que es la doctora González Maga, sí le hizo hoy, por ejemplo, una pregunta al secretario de Salud sobre los protocolos de violencia doméstica en contexto de la pandemia. Entonces yo creo que eso hay un poco lo que nosotras estamos diciendo también, que se pregunte también por los temas de las mujeres y de violencia de género específicamente entre las diferentes agencias. De la contestación que escuché del secretario de Salud, pues realmente él dio un ejemplo específico de un caso que se atendió a una mujer que llegó con sus hijos e hijas al aeropuerto y cómo se activó cierto protocolo para conseguirle un hogar seguro ya que ella estaba positiva de COVID, pero que él mismo reconoció que era algo que ellas no habían considerado y que se dieron cuenta con ese caso que les tocó, que tenían que tener un protocolo más activado y desarrollado y detallado para poder atender estas situaciones. Entonces se quedó un poco en voy a seguir investigando y te voy a dejar saber, le comentó a la doctora sobre qué es lo que se está haciendo. Ahí podemos ver quizás también que él no había considerado eso como una prioridad, algo que se le pudo haber preguntado en el tema de hoy, que específicamente de salud estaban hablando mucho sobre COVID, aunque tocaron otros temas también. Y pues vamos a ver si entonces en el resto de las vistas de las otras agencias pues se toca el tema de violencia de género o no, y si se recibe algún confirmación de
de los reclamos que se hicieron desde Proyecto Matria sobre atender los temas de violencia de género en las vistas. Uh-huh. Nosotras estamos insistiendo en que se trabaje el tema de violencia de género y así se lo pedimos al licenciado Pierluisi en las vistas de transición por muchísimas razones, ¿verdad? Pero si se lo fuera a explicar de manera sencilla, es que la postura de Matria por muchos años ha sido que la equidad es el antídoto a la violencia hacia las mujeres. Y no es porque es un capricho, no es porque es una frase que pega, es porque los estudios que han hecho organizaciones como la Organización Mundial de la Salud nos dejan ver que en la medida que en un país se genera una situación en la que las mujeres pueden tener acceso a sus derechos humanos básicos, techo, alimentación, salud, seguridad, educación, existen entonces unos factores de protección que bajan las estadísticas de violencia hacia las mujeres. También los estudios nos dicen que en la medida que a nivel gubernamental se asume una política de cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres y eso se expresa, eso se convierte en parte de campañas masivas, son factores de protección también y bajan las estadísticas de violencia hacia las mujeres. Y esos estudios también, por último, nos dicen que cada agencia gubernamental tiene un rol muy particular en la prevención de violencia hacia las mujeres, que los departamentos de salud o las instituciones médicas tienen un rol importantísimo porque pueden identificar situaciones de violencia doméstica en etapas tempranas, en la medida en que las mujeres van a solicitar servicios o acompañan a sus niñas y niños a solicitar servicios médicos. Que las escuelas son espacios donde no solamente se puede educar para la equidad, sino donde se pueden observar indicadores de violencia intrafamiliar que pudieran entonces ser atendidos de manera temprana. Que en el caso de agencias como la de vivienda, en la medida que el gobierno garantiza el derecho humano a la vivienda, pero tiene también una mirada en la que sepa en qué casos hay que darle prioridad a una solicitante de vivienda pública, por dar un ejemplo, o de Plan 8, pudiera estar salvando la vida de una mujer que está huyendo de una situación de violencia doméstica. Entonces, eso, si eso no se tiene en mente en un proceso de transición, pues muy probablemente se va a pasar por alto las acciones o las omisiones del gobierno saliente, que en nuestro caso ustedes saben que lo que nosotras hemos dicho es que el gobierno saliente no hizo lo que tenía que hacer para prevenir la violencia de género, no hizo campaña, no educó, no fortaleció el sistema de respuestas, no fortaleció las organizaciones que necesitan fondos para trabajar la violencia doméstica. Y nuestra esperanza es que en la medida en que eso se haga visible y podemos ver cómo reacciona el comité de transición del gobierno entrante y el propio gobernador electo, podemos definir mejores estrategias para garantizar la vida y seguridad de las mujeres y las niñas de Puerto Rico a partir de enero del 2021. Quiero regresar un momento también al tema de las organizaciones. En el caso de Proyecto Matria, nosotras no recibimos fondos del gobierno de Puerto Rico, es una decisión que tomamos hace muchísimos años. Pero hay organizaciones como albergues y organizaciones de servicio directo que sí reciben fondos gubernamentales. ¿Y por qué es importante que el gobierno destine recursos también a fortalecer esas organizaciones? Porque esos mismos estudios que les mencioné hace un rato de la Organización Mundial de la Salud también han demostrado que las mujeres prefieren ir a una organización civil a trabajar su situación de violencia de género antes de ir a una agencia de seguridad del Estado. Y en la medida en que hay organizaciones distribuidas a través de toda la isla, es como si hubieran muchas puertas de escape por toda la isla por las cuales las mujeres pueden entonces solicitar ayuda y salir de su situación de violencia. Y eso es algo que en Puerto Rico, lamentablemente también en los últimos años hemos visto cómo se ha ido deteriorando, no porque las organizaciones no den un servicio de calidad, sino porque el gobierno cada vez aporta menos para el funcionamiento de esas organizaciones y de la misma manera que el secretario de Salud dijo en las vistas que no habían pensado, ¿verdad?, propiamente en el tema de violencia de género, cuando la gobernadora decretó el lockdown en marzo pasado, no hizo ningún tipo de mención sobre la violencia de género y creó la impresión de que las mujeres estaban por su cuenta, sin ningún tipo de apoyo disponible. Así que esos son ejemplos de por qué es tan importante también hablar de esos asuntos en este contexto. Sí.
Digo, nos estamos acercando un poco a la media hora, que no nos gusta tomarles mucho tiempo, pero yo quería pues invitarles a que yo, súper honestamente, yo nunca había participado de estos procesos de vista de transición, sobre todo porque por lo general van personas que estén interesadas en temas específicos a las vistas públicas en persona en años anteriores, pero pues aprovechar que este año las están haciendo virtualmente. Yo creo que se quedan grabadas como son todos los Facebook Lives que las están transmitiendo a través de la página de transición del gobierno en Facebook, aparte de la página oficial. Y pues que les invito a que estén un poco más pendientes y que aprovechen que tenemos entonces el acceso a saber lo que se está hablando, pues que lo puedan observar teniendo en mente el checklist que nos acaba de decir Amárili. Y también, pues, aunque ella dijo, ¿verdad?, que no se puede ver bien lo que está ocurriendo, pues, como detrás de las cámaras, por ponerlo así, pero yo creo que también todas estas personas saben que esto está siendo pues grabado y transmitido en vivo y pues puede ser, y que saben los reclamos que ha habido del pueblo de transparencia y que se hablen bien las cosas y se informe sobre los presupuestos actuales y la falta de una utilización más propia de ellos. Y entonces yo creo que se saben que se está vigilando más y pues es interesante ver también que quizás se estén regulando un poco o estando más atentos a cómo se están comunicando en las vistas. Y como quiera, se ve un poquito de lo que está pasando, pero pues no tanto. Sí, pues bueno, pues ya lo último que yo quisiera decir es que la democracia en Puerto Rico, ¿verdad? Es una democracia que está matizada por nuestra relación con los Estados Unidos, pero además de eso, es una democracia relativamente joven. En Puerto Rico, nuestra constitución se aprobó en el año 1952, lo que quiere decir es que ni siquiera tenemos un siglo de tradición electoral donde la gente entienda, ¿verdad?, la importancia del voto y del voto inteligente, no meramente ir y rajar una papeleta bajo una insignia de un partido. Sin embargo, en estas elecciones se logró muchísimo porque logramos que la legislatura se diversificara de manera maravillosa, ¿verdad? Comparada con años anteriores. Se nos colaron dos conservadoras, que eso es otra conversación aparte, a quienes hay que vigilar de cerca. Yo no las cuento como parte de la diversidad, realmente son más de la vieja política, pero con otra etiqueta, la política que resta derechos humanos en vez de sumar. Pero luego de lo que se logró en estas elecciones, mirando lo positivo que sacamos a pesar de todo, a pesar también de que estamos en un proceso donde se está cuestionando la legitimidad de la Comisión Estatal de Elecciones y su trabajo, no estamos en este momento como para dejar caer el impulso, ¿verdad? Porque si se hizo un trabajo tan bueno y si llevamos décadas haciendo un trabajo adelantando derechos humanos, esta coyuntura histórica nos obliga a estar más alertas que antes y a plantearnos entonces desde opiniones informadas, desde esa mirada inteligente, desde el preguntar y cuestionar qué vamos a hacer nosotras mismas como colectivos, como organizaciones, pero también desde nuestra capacidad individual. Y las vistas de transición y mirar lo que pase de aquí al 31 de diciembre es un buen espacio para ir calentando motores, para informarnos y para organizarnos. Sí. Bueno, y nada, saben que esto se queda grabado. Si hay personas que nos están viendo ahora mismo grabadas, pues por favor nos pueden escribir en los comentarios si tienen más dudas sobre los procesos o les gustaría que habláramos sobre algún otro tema mientras vayan saliendo la información en las próximas semanas. Y pues nada, que estamos aquí desde la ruta para apoyarles y brindarles más información, porque sabemos que mientras más nos eduquemos y tengamos pues, a la mano esa información, pues mejor podemos insertarnos en esos procesos de toma de decisiones. Si quieres añadir algo más, Marily. No, yo estaba mirando los comentarios, pero no veo que haya preguntas. Creo que ya podemos cerrar entonces. Súper. Pues gracias a todas las que están viéndonos ahora en vivo y a todas las que nos están viendo grabadas también. Bueno, gracias, nos vemos.